Y entonces yo lo que le hice fue decirle, esta sesión es gratuita. Y me dice, no, no, pero ¿cómo? Digo que sí, que es gratuita, que me da igual, que es que no quiero tu dinero, ya me has pagado más que de sobra con simplemente la manera en que has querido ayudarme. Dependía de las gafas que te pusieras, veías las cosas de un color o de otro. Veías la vida color función seca, color indiva, color tal, y que teníamos que poner unas gafas de distintos colores, tenerlo en contexto del paciente, tener a un paciente con su ser, con sus circunstancias, y de ahí usar todas las técnicas que haga falta y que estén en nuestro poder para que él mejore. Es lo mismo una fractura doble de una clavícula de un ciclista que de alguien que, yo qué sé, se dedica a finanzas y se ha caído porque se le ha cruzado un coche yendo al trabajo. Pues no, no es la misma implicación la que tiene uno que la que tiene el otro. Y es la misma que la de una señora que se ha resbalado en la calle y también se ha roto la... No. Ni el mismo hombre, ni la misma persona, ¿Por ni la qué, por qué circunstancia. operamos igual y damos la misma pauta? Pero el hecho de que cada día aprenda historias nuevas de cada paciente y que vivamos juntos cada progresión como una victoria, hace que yo me sienta mejor. Es como Total. esa oxitocina, esa adrenalina que libero cuando veo pacientes. Bienvenidos a otro episodio de Entiende tu cuerpo. Si lo estáis viendo en formato vídeo, podéis disfrutar de Alejandro y de mí. Alejandro Ledestal En nuestros caretos de domingo por la noche. en un bar céntrico de París. Si escucháis un poquito de ruido, es normal. Estamos en uno de los bares más guays que hemos visto por la zona del Panteón. Y bueno, hoy queríamos hacerlo así, queríamos hacerlo más natural, en un entorno más cercano, para hablar de temas que realmente podemos tener un fisio o cualquier otro sanitario en el día a día. Temas que hemos debatido este fin de semana y que queríamos plantearos. Lo primero, quiero que te presentes, Alejandro, por si alguno todavía no te conoce. Yo soy Alejandro del Estal, y pues, como muchas veces he dicho, yo soy otro fisio más en Francia. Pues de esto que dices, no estoy a gusto en España, cojas las maletas y dices, a ver dónde me puedo ir. Y encuentras un país que funciona muy bien para la fisioterapia. Pero bueno, hoy no estamos aquí para hablar de ese tema. A este episodio lo hemos decidido llamar Al otro lado de la camilla. Y justamente, Antonio, ¿qué o quiénes estamos al otro lado de la camilla? Bueno, pues en este caso, al otro lado de la camilla estamos Antonio Rus y Alejandro Lestal, pero en general, al otro lado de la camilla hay sanitarios que no dejan de ser personas. Son personas a las que les gusta tomar una copa en un bar, son personas a las que les gusta salir, les gusta viajar, les gusta disfrutar de su familia y a las que también se le otorga una responsabilidad en la sociedad demasiado grande a veces, que se nos hace muy pesada y que a veces también nos viene bien desahogarnos, contar todo esto para expresar quiénes somos, por qué somos tan importantes, pero también para quitarnos un poco de peso en la sociedad y que nos veáis como personas, porque realmente cuando nos ponemos la bata blanca os sube la tensión, os ponéis nerviosos, nos veis como personas con demasiada autoridad y no dejamos de ser personas normales como tú y como yo, que hacemos una profesión muy bonita, pero a veces también que satura bastante. Dicho todo esto, bueno, no sé si quieres añadir tú algo. Sí, pues básicamente que al estar al otro lado de la camilla lo que hacemos es comer mucha mierda. Claro, como depende cómo lo gestiones, cómo lo digieras, pues puede llevarte a más o a menos problema, pero normalmente estamos intentando, digamos, solucionar o reducir problemas que tienen personas en situación de vulnerabilidad, que no siempre son fáciles. Y el tema de la involucración, de cómo te metes tú en la relación terapéutica que tienes con ese paciente, pues a veces lleva a problemas y a llevarte el problema a casa. Y ese, para mí es el verdadero, digamos, el verdadero problema que te puede generar. Eso es algo que queríamos debatir también aquí y que te quiero preguntar y es, ¿cómo, cómo crees que puede afectar lo que nosotros digamos, cómo crees que puede afectar lo que hablan los que están detrás de la camilla en el paciente, en el sujeto? ¿Cómo crees que afecta en su día a día? Pues mira, yo hace prácticamente desde antes de hecho, no, fíjate, es que desde antes de entrar en la fisioterapia, me di cuenta de la importancia que tiene la palabra a nivel terapéutico. Sin ser fisio, yo he trabajado con clientes de entrenamiento personal y sin saber lo que significaba el efecto placebo, ya utilizaba la conversación como pues medio para conseguir el resultado que estaba pretendiendo. Entonces, es evidente que cuando utilizas la palabra correcta,
al paciente le activas o le desactivas de una manera muy importante por la figura de autoridad que tienes. Cuando es su primo, le va a hacer relativo caso. Pero cuando eres tú el que le estás diciendo esto sí o esto no, claro, esa palabra tiene mucha fuerza, mucho peso. Entonces, gran parte del poder terapéutico que tiene alguien como fisioterapeuta es la manera de comunicar. Por eso es tan importante. Y por eso estoy cada vez más en contra de centrar las formaciones de fisioterapia en aspectos puramente técnicos, en modificar el tejido del paciente. Sí, está bien. Y es una parte, yo diría, relativamente importante, pero necesitamos entender al paciente, necesitamos comunicarnos con él y conectar para que no solo tengas una bata, sino que en su cabeza seas el rey de la decisión que tengo que tomar, para que consigas guiarle. Al final tú eres el que sabe qué es lo mejor para el paciente, que está lleno de preguntas, en un mar de dudas y que necesita saber hacia dónde tiene que orientar su barco. Entonces, esa conversación que tienes que tener, sobre todo desde el principio y al final de la sesión, necesitas conectar de una manera muy profunda con el paciente y ahí viene el problema del que hablábamos antes, que cuando te involucras, te puedes llevar el problema a casa, te puedes llevar la preocupación, la falta de resultados a veces, te puedes llevar el que no avance como te gustaría o como la persona está esperando que debería avanzar. Pues esa disyuntiva de hasta dónde me involucro muchas veces nos lleva a no sentirnos realizados si te involucras poco. Entonces, pues haces el tratamiento más manual o más intentando no meterte demasiado en la vida de la persona, pero si lo haces de otra manera, intentas afectarle, digamos, influenciarle de alguna manera, eh, entonces puede que te lleves el coletazo y que eso te lo lleves luego a casa. Entonces esa conversación es esencial. Para mí yo no entiendo un tratamiento de fisioterapia sin que haya una conversación donde pues tengas toda la asertividad que te permita decirle todo lo que tiene que saber sin que le afecte demasiado, porque además tienes una empatía que te impide, digamos, atacarle o utilizar el modelo más paternalista biopsicosocial que siempre se está criticando desde los últimos años en la fisioterapia, que a día de hoy se sigue utilizando de manera, pues quizá excesiva. Em, no sé qué piensas de esto, tú, hasta qué punto utilizas la conversación o cuánta importancia, cuánto peso le das a la conversación que tienes en tus tratamientos. Para poner en contexto, de hecho, esta conversación surge y este podcast surge porque el otro día le comenté que al yo no dominar el francés como debería, muchas veces tengo ciertas carencias a la hora de comunicarme con el paciente y de decir ciertas palabras, tanto ciertas palabras que necesita en ese momento como meter la pata a veces con otras Claro. por no saber bien el idioma. Y eso era algo que me frustraba mucho y que seguramente me siga frustrando a lo largo de esta semana, de estas primeras semanas en Francia. Y por eso surgió todo esto, para hablar de la importancia. Es verdad, como tú has dicho, que muchas veces buscan ese capitán del barco, alguien que le guíe, alguien que le diga lo que necesito en ese momento, pero ojo, es muy importante también no decir algunas cosas que pueden marcar de manera negativa la evolución del paciente. Con eso te quiero poner muchos ejemplos. Bueno, tengo un montón de ejemplos que darte, te voy a poner uno de una paciente que vino, que estuvo más de un año viviendo conmigo y que el primer día me dijo que un fisio, no era fisio, en la playa, le dijo que tenía una contractura crónica, que nunca podía hacer que nunca iba a poder hacer deporte. La mujer tendría 40 años así. Cuando yo le expliqué lo que era una contractura, cuando yo le di ciertas pautas, en cuestión de una o dos sesiones, creo que a la segunda sesión estaba llorando en la camilla, diciéndome que por fin iba a poder cambiar esa sensación, ese dolor, y sobre todo que alguien había Claro, cambiado su vida porque ya sabía que no iba a ser para siempre. claro. O que aunque fuera para siempre, iba a poder modularlo, pero que ya no tenía esa idea de que era una contractura crónica y que nunca iba a poder cambiar la situación. Entonces, ojo con lo que decimos, ojo con lo que no decimos y también ojo con lo que decimos porque puede acompañar positivamente al paciente, pero Sí, también efectivamente, total. puedes marcar de forma muy negativa la evolución de ese paciente. De hecho, mira, me encanta la palabra que utilizas, marcar. Eh, Quizá no lo has dicho en ese sentido, pero para mí es esencial, absolutamente esencial, utilizar un marco de referencia. El paciente llega y está perdido. Y a veces con lo que te digo de
el guiarle, decirle hacia dónde tiene que ir con el barco, no es tan sencillo porque no te entiende. Ya, Entonces, si le das un marco de referencia de esto significa esto, y vamos a intentar que tus necesidades sean satisfechas por medio de una nueva comprensión de lo que te está pasando y cómo puedes solucionarlo, ahí le cambias, entre comillas, le cambias la vida porque le estás dando las herramientas que necesita. Tiene que construirse una tortilla, pero no sabe lo que es un huevo. Pues entonces no funciona. No funciona esto. Vamos a explicarle qué es lo que necesita, vamos a darle la comprensión que está necesitando del problema, pero también vamos a decirle, oye, que esto que te está ocurriendo es normal, que no pasa nada porque estés 6 semanas sin hacer deporte. Claro, un deportista le dice 6 semanas sin hacer deporte, se te sube por las paredes. Pero necesita saber que tiene que estar 6 semanas sin hacer deporte. Necesita trabajar en esa aceptación. Necesita entender que tú sabes que tiene un problema y que sabes que lo que está haciendo es lo correcto. totalmente. Que es apasionante como alguien que viene absolutamente perdido se va de consulta y dice, ¡guau! Sé que tengo una putada encima, pero la entiendo. Claro, es que solo si, cuando consigues eso, te sientes bien ya toda la noche o incluso por la mañana hasta que se te olvida, te sientes genial porque dices, vale, ya voy a hacer esa referencia, voy a hacer ese marco, voy a hacer ese guía, pero ojo, porque mientras lo estaba diciendo estaba yo pensando, mm, ¿no crees que a veces también para dar ciertas pautas caemos en hacer como un modelo más lineal de tienes esto, entonces tienes que hacer esto? Y cerramos un poco la complejidad, es decir, todos sabemos que el dolor, por ejemplo, tenemos que enfocarlo de una manera, en un modelo complejo, Ujú. que hay distintas cosas que pueden marcar ese dolor. ¿No crees que a veces pecamos con diagnósticos de tienes esto, tienes que hacer esto? Y a veces realmente quitamos como hierro al asunto o explicamos más lo que tiene, como para facilitarle a él y a nosotros también la vida. Sí, efectivamente. Al final tiene preguntas y tú le tienes que responder. Ahora, la respuesta a su pregunta probablemente te lleve 17 horas de explicación. Ya, No puedes 17 horas en una clínica. Entonces tienes que reducírselo al mínimo para que lo entienda. Porque ni siquiera 17 horas. Necesitas explicarle tantas cosas que no podrías hacerlo. Necesitas que ya. entienda hasta el mismo punto que entiendes tú el cuerpo humano. Y eso es imposible. Entonces yo creo que lo más importante, en mi opinión, sería que tenga en ti una figura de absoluta referencia y que luego tenga un marco validado por ti, porque tú eres la figura de referencia, que pueda utilizar para entender lo que le está ocurriendo. Y no es tanto entenderlo en sí, sino simplemente, pues, no sé, estabas hablando de un dolor crónico, pues, tío, tienes un dolor crónico, ese dolor no se te va a ir mañana. Ya. Vamos a ir modulando para que pues, pueda poquito a poco hacerte el menos daño posible en tu vida y que puedas tener o recuperar las actividades que no estás haciendo ahora mismo. Poquito a poco, no pasa nada, no es para siempre. No sé hasta qué punto vamos a recuperarnos. Vamos a intentarlo todo, pero no es ala, ya no puedes nadar. Coño, si a Ya, ti te gusta nadar, es importante. pues necesitaremos hacer todo lo posible, adaptar un montón de cosas para que tú te puedas meter en una piscina, porque es lo que a ti te importa. Ahora, te acaban de operar te has caído en la bici, tú eres ciclista. Eso, hace un mesecillo tuve un paciente, se cayó en la bici, se rompió fractura doble en la clavícula y llevaba 2 meses nadando y seguía con dolor. Y claro, cuando le pregunto, ¿pero a ti te gusta nadar? Me dice, no, pero entonces, ¿qué estás nadando? Porque me lo ha dicho el cirujano. Pero a ti lo que te gusta es la bici. No te subas en la bici hoy porque hay un cierto riesgo y tal, pero vamos a hacer cosas que te gusten. O sea, me dices que odias la piscina y llevas 2 meses yendo a la piscina 4 veces por semana. Tío, hay muchas otras formas de recuperarse. Ya, Y para eso necesitas poder entender que hay otras posibilidades y que tú le puedes validar que otra posibilidad es cierta. Porque de la misma manera que el cirujano es esa persona de referencia que le ha colocado el hueso cuando se ha roto, guay, pero el tratamiento no es un cirujano. El tratamiento somos nosotros. El tratamiento de la figura de referencia somos nosotros. Entonces, debemos darle esa segunda opción para que vea que existe eso de primeras y que luego, joder, que esté mejor en ese proceso.
totalmente. De hecho, pienso que a veces a lo mejor somos esa figura de referencia por el tiempo que podemos dedicarle. En el caso del cirujano, a lo mejor lo más rápido para él es decir nada, y él sabe que nadando no va a hacerse mal, va a mejorar un poquito y tal. A lo mejor somos esa figura de referencia porque estamos en el día a día con él, y eso es Claro. algo clave, y eso es algo que tienen que entender los demás sanitarios, que es que el fisio está muchas veces meses. Entonces, a veces hay que delegar un poco más de cargo a nosotros porque somos los que estamos viendo el progreso en cada momento. Y es que no hace falta que te vayas hasta meses. En la primera semana has visto al paciente más que el Ya cirujano. está, en la primera hora. Es que es así de sencillo. El cirujano le ve cuando está inconsciente, le opera y se olvida de él hasta dentro de 6 meses. Ya. ¿Cómo va a entender la necesidad que tiene ese paciente? Es lo mismo una fractura doble de una clavícula de un ciclista que de alguien que, yo qué sé, se dedica a finanzas y se ha caído porque se le ha cruzado un coche yendo al trabajo. Pues no, no es la misma implicación la que tiene uno que la que tiene el otro. Y es la misma que la de una señora que se ha resbalado en la calle y también se ha roto la... No, Ni el mismo hombro, ni la misma persona, ni la por qué circunstancia. operamos igual y damos la misma pauta? Mm, Es que eso modifica tanto la manera en que el paciente lo va a entender que no puedo más que estar absolutamente en contra de esa manera de entenderlo. Y ahí nos vamos también a ese efecto placebo que tiene el comunicarlo. ya, ¿Hasta qué punto utilizas complicado. tú el efecto placebo mal entendido como mentir en el tratamiento y Mm, bien entendido como favorecer la manera natural de curarse? complicado. Buah, Yo pero no, aquí nos vamos casi a lo holístico. No quiero tampoco meterme en vamos a inventarnos cosas, no, es simplemente... Bueno, ¿tú qué opinas del efecto placebo? lo primero que quiero decir que yo no concibo el efecto placebo como algo negativo, sino como algo intrínseco de la persona y del tratamiento. Es algo que hay, que existe, es decir, si la persona llega y está mal colocada la camilla, es algo que ya está en su cabeza. Si te ve con el traje, es algo que está en su cabeza. Si le transmites confianza, si eres más guapo, más feo, si le das la mano al llegar o no, es algo que ya tiene un efecto en su tratamiento. O si te pones a rezar con él, todo lo que hagas va a tener un efecto en él. Entonces yo lo entiendo como eso. Eh, el placebo puede venir muy bien para algunos contextos, incluso eso que a veces llamamos una mentira piadosa de hace esto que te va a venir muy bien y tú sabes que a lo mejor ni siquiera, no sabes si exactamente eso va a ser lo mejor para él en ese momento, pero el hecho de decirle que te va a ir bien ya hace que confíes, que lo haga y que al día siguiente vaya con la creencia de que me dijo que me va a ir bien, seguramente me haya ido bien, incluso si no me ha ido bien será por lo que sea, Por otra cosa, por otra cosa mía, total. pero como él me ha dicho que esto es bueno, ojo, si es con algo que se ha estudiado o que más o menos hay evidencia de que va bien, porque muchas veces usamos el placebo de cosas que no hemos inventado, de técnicas que no existen o que se sabe que no están bien hechas para conseguir eso. Ahí sí es verdad que ya entramos en un debate que yo ya no sé si ahí sería ético utilizar ese tipo de herramientas cuando se sabe o que no sirve o no se sabe nada sobre ella. Ojo, que es que el efecto placebo en sí es terapéutico. Yo si te clavo una aguja y te digo que es una infiltración, te convenzo de que es una infiltración, la infiltración tiene un efecto terapéutico muy similar al de una infiltración real. Ya. Incluso en muchos casos la infiltración no funciona porque el paciente no la cree. Entonces, ¿hasta qué punto ese efecto placebo deja de ser ético? A lo mejor es menos ético hacer tratamientos sin tener en cuenta al paciente. De hecho, esa es mi opinión. Cuando un fisio le tumba al paciente, le pone una maquinita, una electroestimulación a una señora de 60 años sin dolor, porque tiene que reforzar un cuádriceps, perdona, eso para mí es mucho menos ético. Sí, porque no tiene en cuenta lo que quiere el paciente, pero No, sí, sí, tiene en cuenta lo que quiere el paciente, pero no le está explicando por qué está haciendo eso, sabe que el efecto terapéutico puro es muy pequeño, sabe que tiene otras maneras de conseguir ese mismo objetivo y simplemente no quiere estar ahí. Y se pone a hacer otra cosa o se pone con otro paciente. Claro, una electroestimulación muscular sirve para hacer trabajar el músculo. Sí, 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 sirve, sirve. tiene una El contracción músculo se muscular, contrae y se relaja, sí. tienes un gasto calórico, previenes la atrofia. ¿Es lo mejor que puedes hacer por el paciente? No tiene por qué, depende del contexto, tío. Es que Claro, depende del sé contexto. que no es lo mejor, pero a lo mejor, Te estoy poniendo un ejemplo de una paciente que podría hacer un ejercicio, por vale, ejemplo. no, Vale, podría hacerlo sin ello. vale. Si lo hacemos, imagínate que decidimos meterle una electroestimulación. Guay. Decisión terapéutica más con más o menos favorable según la opinión de cada uno.
Pero si a esa electroestimulación le metemos una buena conversación donde le hacemos mucho placebo, y ahí rozamos lo no ético, seguro que tiene mejor efecto. Seguro. Seguro. Y si el vecino le ha dicho que eso le va bien, va a tener el doble de efecto. O si nosotros no nos llamamos X y tenemos una clínica en el centro de París reputada, va a tener más efecto que si lo hago yo con 23 años. Seguramente tú con más edad y con un poco más de formación o de figura tengas más autoridad en el paciente y más 100%. placebo que yo por ser más joven, pero en lo que yo Y iba, por eso muchas veces el cirujano o sea, tiene la opinión sagrada. claro, Entonces puedes pasarte horas y horas y horas hablándole, tener una figura bastante consolidada y aún así tu opinión está en segundo lugar. creo que es más difícil. mm, quiero decir, Incluso, mira, fíjate, hablando del efecto nocebo, tú cuando a un paciente le estás haciendo el mejor ejercicio, mejor dicho, el mejor tratamiento posible, vamos a poner un ejercicio. El ejemplo que te pongo de una señora de 60 años, sana, necesita pues fortalecer la musculatura del cuádriceps. Eliges ejercicio en lugar de electroestimulación, pero esa persona tiene un montón de problemas con el ejercicio. ¿Por qué ese ejercicio no le gusta o por qué no le gusta sentir trabajo muscular? Entonces, esa paciente a la sesión siguiente te viene cabreadísima contigo. o con más Porque dolor, o. claro, le has obligado a hacer algo que no quiere. Ujú. Tú sabes que la mejor decisión, vamos a poner el caso de que la mejor decisión sería hacer una sentadilla. Si la señora no quiere hacerla, cree que no quiere hacerla, cree que no es buena para ella, es que su cerebro va a decir, ese tobillo me duele después de hacer la sentadilla, o esa rodilla, o lo que sea. Seguro. Entonces estás tomando la mejor decisión terapéutica según lo técnico y la peor según lo personal. Claro, es justo lo que iba a decir. Creo que lo difícil es comunicar para qué sirve y saber decir la palabra exacta, que ahí volvemos al inicio de la conversación, más que saber la técnica o saber lo que es mejor. El problema es cuando, pudiendo hacerlo mejor, hacemos algo que no tiene sentido. Eso es lo que a mí me jode. Es decir, si tenemos que hacer algo un poco sin sentido, porque ella mejore, vale. Pero hacer algo que no tiene tanta evidencia o que sabemos que en ese contexto no vale, por pereza, por falta de conocimiento nuestro, Ojo, o por sesgo, por sesgo, porque tú te has hecho el curso de punción sí, seca y tienes que pinchar. por Te has sesgo. hecho Mackenzie y tienes que hacer Mackenzie. Te has hecho Mulligan y dices, hey, Mulligan es Dios. A lo mejor no. A lo mejor tienes que simplemente entender mejor al paciente o hacerte todos los cursos y buscar la mejor técnica. Sí, pero pásate por lo Claro. menos en intentar entender a la persona. Creo que la base es entender a la persona. De ahí ya metemos 80.000 técnicas. De hecho, mm, bueno, subí un vídeo hace un montón de tiempo de que dependía de las gafas que te pusieras, veías las cosas de un color o de otro. Es decir, veías las gafas, veías la vida color punción seca, color indiva, color tal, y que teníamos que poner unas gafas de distintos colores, tenerla en contexto del paciente, tener a un paciente con su ser, con sus circunstancias, y de ahí usar todas las técnicas que haga falta y que estén en nuestro poder Mm. para que él mejore. E intentando desechar algunas técnicas que veamos que no tal y otras que sí que sepamos que están que son el gol estándar, que están en el A y no en el C, utilizar ese A cuando se pueda. Esa es la complicación de la fisioterapia. Cuando se pueda, claro, porque en muchas ocasiones no se puede. Entonces, Claro, claro. pues habrá que utilizar otras cosas. Por ejemplo, ahí estoy pensando en utilizar la educación terapéutica. Mm. La educación terapéutica está en prácticamente todos los protocolos o guías de práctica clínica de infinidad de patologías como el número uno o dentro en el top 3, ¿vale? Si el paciente no te quiere escuchar, si el paciente lo que quiere es hazme cosas, te puedes tirar una hora hablando con él, te dice ya, pero ponme la maquinita. Claro, sabes que no es la mejor decisión poner la maquinita, pero la mejor decisión en ese paciente, a lo mejor sí que es empezar con la maquinita para que esté contento, para que te suba en su escalafón de persona de confianza y de referencia, y poco a poco le vas guiando. Ya. Y resulta que al final de la sesión le haces 3 minutos de ejercicio, o le haces, yo qué sé, el tratamiento que tú elijas, que quieres que sea el mejor, un poquito. Y el día siguiente un poquito más. Y cuando se va sintiendo mejor, resulta que tiene más confianza en ti. Eso es cierto, ya toda razón, pero es muy fácil caer en este paciente. No quiere oírme, este paciente es muy cabezota, este paciente no tiene el nivel intelectual a veces suficiente por problema, por lo que sea, para ser capaz de entender esto.
voy a darle un masaje y me quito el problema. Claro, Sobre todo cuando llevas 7 horas trabajando. total. Porque Y seguimos siendo personas. Estamos al eso otro lado es, de la eso es lo camilla. que te iba a decir. No podemos dar siempre el 100%. Total. Y eso es algo que no le piden a un ingeniero, eso es algo que no le piden a una persona que está haciendo números en una empresa. Tiene sus 6 7 horas para hacerlo, se Y puede luego, equivocar, puede tomarse un café o puede irse a pasear el perro. Y nosotros tenemos que estar la hora entera midiendo cada palabra. Y yo ahora que me encuentro hablando la francés, media hora, que aquí es más rentable. bueno, aquí en media hora, es peor bueno, peor o mejor todavía. Yo ahora que me encuentro hablando francés, sin saber del todo francés, con gente que a veces no es ni francesa, digo, es que no puedo hacer que esta persona mejore lo que debería si no es por el placebo o por el, no sé cómo se dice en español, el hasard, la aleatoriedad, El azar. el azar. Si no es por el azar, a veces no funciona mi tratamiento porque no consigo conectar con la persona. Eso, justo. Y te voy a contar una cosa que esto es, bueno, el otro día fui a una planta de, de cuidado intensivo y tal, y no se ve al 100% el contexto de la persona. Ujú. ¿Cómo estás tratando a una persona que está en esa situación tan crítica? Crítica no te quiero decir que tenga riesgo de su vida, pero sí crítica a lo mejor a nivel psicológico, de no saber todo sobre ella. Ujú. Te voy a contar un caso. De las primeras veces que estuve en un hospital, siendo yo súper joven, tendría 19 años, llegué a planta y justo cuando abrí la puerta me dijo la fisio en concreto que se encargaba de mí. Ah, por cierto, ten cuidado que esta chica se acaba de intentar suicidar hace 2 días que está aquí. Hostia, Y era una niña de 19 años, como yo en ese momento, o 20, desnuda, llena de hecha polvo a de nivel físico, moratones o... de moratones, con fémur roto, lesión Ah, medular, se había se tirado... había tirado desde un sitio bastante alto, lesión medular, desnuda, y con heces, es decir, se había cagado encima y no se habían molestado ni cambiarle ni a mí explicarme la situación. Cuando tú llegas y te comes eso con 19 años de tus primeros pacientes en planta, Menudo bofetón. es un bofetón de realidad que dices, tío, es que me dan ganas de llorar, tío. Y llegas ahí en esa situación y dices, ¿cómo me han podido jugar esta mala pasada? Entonces, es que si al final siempre volvemos a lo mismo. Somos personas y necesitamos saber un poco más de la otra Sí, persona para poder conectar con ellos. Es que son claro. situaciones súper duras, tío. Eso es un caso un poco extremo Sí, eso no se da y, todos los días, claro, pero eso no se da todos los días. Lo grosso, lo más común que vemos es una persona que viene con una preocupación. Punto. vale. Con una incertidumbre, con una inquietud, con un no sé lo que me está ocurriendo, vengo aquí a que me ayudes, a que me lo soluciones. Y entonces, para mí, eso se lo he explicado a mi novio un montón de veces, porque siempre me está diciendo, no, lo más importante es ser profesional. Y en algunos trabajos Sí. tienes que ser muy profesional, tienes que hacer las cosas A, B y C. En otros trabajos en los que es más importante o tienes un componente muy importante de relación con la persona, quizás no es lo único que cuenta. Y yo siempre le digo, mira, para mí es tan importante llevarme bien con la persona Ujú. como hacerle bien el tratamiento físicamente. Para mí mi objetivo es que al principio seamos desconocidos y que después tenga tanta confianza conmigo que me cuente algo que no le contaría a alguien, a un amigo, o mejor dicho, a un conocido al cual ha visto muy a menudo, por ejemplo, un compañero de trabajo. A mí necesito que me cuente cosas mucho más personales. Y no me estoy refiriendo a la patología, ¿eh? Me estoy No, no, refiriendo no, a mi claro. marido hace no sé qué. O yo qué sé, mi hija ayer hizo tal. ¿Vale? Cosas que son confesiones. Yo necesito para que mi tratamiento sea efectivo, que esa persona se confíe en mí y que salga del tratamiento y que se acuerde de mí, no por puro Sí, ego y no. eso me da igual. Lo que necesito es que esa persona siga al pie de la letra mis consignas y para eso necesito que me vea como una persona de referencia. Es tan importante ser amable, ser majo, ser esa persona que dices, qué bien, voy a ver a mi fisio otra vez, cómo hacer un tratamiento físicamente correcto. Esto lo hablaba ayer con Marcos, que él no está del todo de acuerdo, pero quizá porque, claro, resumía todo lo que estoy diciendo en simplemente sonreír y ser majo. Guay, forma parte de esa conexión con el Desde luego. paciente, Pero pero no todo. creo que la única manera de conseguir todo esto, por lo menos yo cuando lo he conseguido, ha sido, porque tú ten en cuenta, también te voy a contar otro caso, una paciente mayorcita, tendría 70 y tantos años, tenía un ictus, en clínica iba muy bien, conseguía andar, tal, y yo empecé a ver, a lo mejor estuve un mes con ella, un mes y pico,
que cuando se iba empezaba a ver comportamientos raros de su marido hacia ella. No estoy Ujú. hablando de violencia de género, pero sí algún tipo de maltrato psicológico, no a nivel de maltrato de que la tenga Sí, sentenciada, pero que pero una sí que relación cuando un iba a poquito su casa tóxica. se encontraba peor. Su marido no le dejaba andar, no le dejaba no sé qué. Cuando volvía estaba exactamente igual que al principio. Y volvíamos a mejorar Y y se sí, iba a casa y tal. Entonces ahí me planteaba yo, tío, ¿hay pacientes que puedes conseguir que cambien o es imposible con ellos? a ver, no somos psicólogos. Los Pero psicólogos se tiran meses y meses y meses intentando solucionar ese tipo de problemas y en muchas ocasiones ni siquiera lo consiguen. Pero nosotros lo único que podemos hacer es mejorar la relación que tienen consigo mismos y con el entorno. Y la única palanca que tenemos es lo que te está pasando es normal. Tu cuerpo está bien. Tu rodilla no se va a romper mañana. Tienes que aceptar que estás en un momento, en un periodo un poquito más vulnerable. Guay, esto va a pasar. Y cuando pase, tendrás otro problema. No se va a solucionar todo cuando se te no, ocurre esta patología. Ni tampoco la vas a tener para toda la vida. Por eso volvemos a lo del marco, tío. Tenemos que darle esos puntos de claro, ir referencia. guiando poco a poco. Yo lo he conseguido un poco a veces con la fisioterapia online, hacía presencial y lo continuaba con online. Entonces, ese paciente, bueno, online, que tiene mi número, ese paciente iba bien en consulta, salía, oye Antonio, tengo este problema, ¿qué hago? Y yo enseguida era un problema nimio, era un pequeño problema. Le daba una recomendación sencilla, wow, estoy súper bien, mañana te veo. O, wow, Antonio, gracias a lo que me has dicho, o me preguntaba, ¿crees que voy a poder con 2 kilos más en sentadilla? Digo, puedes con 5. Entonces lo hacía. Pero tienes que estar como ahí guiando a esa persona hasta el Total. final. Es algo interesante. En este tema, yo creo que seguro que nos podríamos tirar hablando Ahora, pero es horas, que hacemos pero esto 40 horas a la semana, tío. claro, claro. Además, si cortáramos, seguro que cuando cortemos esto seguiremos, se nos seguirán Seguiremos. ocurriendo cosas y Yo siempre podemos. hablo con Javi que lo único en lo que somos buenos él y yo es en que tratamos a las personas de puta madre. Porque técnicamente, o sea, yo me considero un fisio malucho, técnicamente. Yo no hago cosas ni excelentes, ni siquiera bastante bien. O sea, ni siquiera muy bien. Yo lo hago bastante bien, más o menos. Hago las cosas como considero que necesito hacerlas de manera técnica, Ujú. pero tampoco tengo muchas formaciones en fisioterapia. Sin embargo, sí que me he leído un montón de libros que hablan de habilidades interpersonales. Y eso creo que marca más la diferencia. Y eso es lo que creo que hace que me venga gente a mí y que me recomienden y que cada sesión sea mejor que la anterior. Combinar ambas. Al final se ha visto, no te voy a Total. decir porcentajes que no lo sé exactamente, pero creo que eh, X se debía al placebo, otro tanto por ciento al componente psicosocial y a lo mejor solo el 20% en lo que hacías con ese paciente, en las técnicas que aplicabas. Yo creo que eso era. Temas de regresión a la media en Claro, justo. tiempo era alrededor del Eso 65%. O es. sea, si haces algo o nada, se va a Es, recuperar al 65% solo. Luego había como un 25 o un 30% así. creo que era Ese 40 bebé. 40 20 bueno, algo así. Yo creo que era Pero más importante solo el tiempo, ¿sabes? Solo la evolución natural de la patología. Pero bueno, puede ser que sea 40. Luego creo que había un 25, un 30 o algo así. Era factores contextuales, eso, que es justo. literalmente que seas un tío majo, que estés bien vestido, que no tengas las uñas largas, yo qué sé, ¿sabes? Sí, 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 Tonterías sí, pero que es son verdad. cosas muy pequeñas, pero que lo modifican todo. Que estés a la hora, que no le hagas esperar, que respondas como cree que tienes que responder a las preguntas que te hace, que le preguntes al final, ¿lo has entendido todo? ¿Tienes alguna pregunta más? Yo qué sé, ese tipo de cosas que no son tan importantes, pero que los médicos no las hacen. El médico te da un ibuprofeno y quiere quitarte de encima lo antes posible. Nosotros somos el del tratamiento, no somos el del diagnóstico. Somos el del tratamiento. Tenemos que estar acompañando a la persona y que luego era como un 10 o un 15% el tratamiento en Justo sí. eso. Entonces, si Entonces, yo decido hacer Mackenzie, o si decido hacer un masaje, o si decido hacer ejercicio, es un 15% más o menos, o un 10% más o menos. Si soy buenísimo a la perfección haciendo mi tratamiento, voy a mejorar hasta un 10% más. Pero es que solo dejando el tiempo y siendo amable y teniendo las cosas ordenadas, siendo puntual, entendiendo a la persona, es que ya con eso ya tienes el 90%. mm, es que Alguien que sabe exactamente hacer eso. la punción seca perfecta, pero que no se lo cuenta al paciente,
probablemente lo haga mejor, lo haga peor que yo, que no soy técnicamente súper bueno pinchando, pincho lo que creo que tengo que pinchar, consigo un espasmo o ninguno, pero soy un tío amable, soy un tío que entiende, soy un tío en el que confían, es que estoy seguro que consigo yo mejor resultado. Porque lo que necesitamos no es modificar el tejido de un cuello, lo que necesitamos es que esa persona entienda que tiene que moverse y que si se tira 3 horas delante de una pantalla, lo lógico es que tenga veloz. Y si no son 3, sino que son 40 a la semana, pues ¿Crees que esto se puede conseguir en un entorno rollo mutua con 8 pacientes a la hora? no, es Bueno, te imposible. pongo 4 pacientes a la hora. A ver, No hace falta ni que sean 8. se puede conseguir un efecto grupal de placebo. Yo me Vale. acuerdo, en el primer centro de rehabilitación en el que trabajaba, yo estaba teniendo como 25 pacientes, una cosa así, al día. Es una locura. En 7 horas, 6 horas de tratamiento, que es lo que tienes de efectivo, es una locura. Y muchos de esos pacientes no se quedan media hora, se quedan 45 minutos, una hora. ¿Por qué? Porque como tenía que gestionar a varios al mismo tiempo, claro, imagínate gestionar a 7 pacientes al mismo tiempo, que es a lo que llegábamos. Ahí lo único que podía hacer es intentar mejorar el estado general de todo el mundo. Poníamos música, bailábamos, hacíamos bromas, tal. Claro, yo tenía la suerte de que compartía una sala muy grande con un compañero con el que me llevaba muy bien. Entonces generábamos un efecto en el que todo el mundo estaba contento. Sí, Tienes una prótesis de rodilla, ya, pero no lo mismo, si estás enfadado y si no te han dado la comida que estabas esperando y si has tenido un problema porque el vecino de la habitación de al lado estaba gritando toda la noche y no has dormido, no es lo mismo que si estás contento. Y un pequeño extra que podemos aportar es el hecho de que se lo pasen bien eso es. en la sesión, Justo, que les dé ganas de volver al día siguiente, justo eso. pero vamos, es muy complicado establecer una relación de conexión cuando tienes a 7 pacientes simultáneamente. Sí, pero es verdad que no había yo caído en eso y sí es verdad que se consigue. Por ejemplo, otro día, no sé, me puse a cantar Joaquín Sabina allí con los pacientes franceses. Y yo qué sé, creía el cine entorno que luego puso otro, la canción esta de los Gypsy King, luego puso no sé qué. Pero que eso sí que conseguimos ese. Hay gente, que esto también lo hablamos ayer, que viene a consulta o al hospital, de los que vienen todos los días por pasar el rato. Porque en su casa no pueden hacer X o pueden hacer Y. Y vienen y es su hora de desfogar. De hecho, me han dicho un montón de gente mayor, si es que es lo único que hago en todo el día. Esto es lo único que me lo paso bien. O me lo paso mal, pero normalmente me lo paso bien. Sí, o me duele porque me esfuerzo y me tengo que vestir, pero por lo menos salgo de casa y paso un buen rato, ¿sabes? Pero hay ciertos tipos de problemas más complejos que yo estoy seguro de que no puedo solucionar. Ahora mismo en mi contexto no puedo solucionarlo. Hasta que no esté en una clínica como estaba el año pasado, algo privado, 1 hora por paciente o 40 o 30 Claro, minutos pegado al paciente, claro, hablando con tres o intimidad. 4 veces por semana, Si tienes a varios pacientes por al mismo mes. tiempo, ese paciente nunca te va a confiar algo porque Nunca, a nunca. 1 metro está otro Claro. que le va a oír y no quiere Y si encima que hay le una barrera de cuenten. idioma, ya es imposible. Claro, la barrera del idioma es importante si basas tu tratamiento en este tipo de abordaje. Claro, que yo no sé basarlo en otra cosa que no sea eso. A mí me pasa lo Me mismo. cuesta mucho, intento focalizarme, venga, estoy bien en el trabajo, todas mis condiciones son buenas, y habrá fisio que les dé igual, que digan, mira, yo tengo que trabajar mis 6 7 8 10 horas al día y me voy a limitar a poner 4 esas. Y yo creo que ya estamos educados en otra cosa. Fisio, yo creo que sanitario en general, yo hablo fisio porque no conozco tanto otros mundos, pero creo que ya estamos muy focus en que es muy importante la psicología y no somos psicólogos, pero sí que metemos mucho ese factor psicosocial. Total. Alex, ¿qué harías si no estuviera detrás de la camilla? Y a ver si no estuviera detrás de la camilla. Pues ya no he estado detrás de la camilla durante 1 año y medio y he vuelto. Bueno, pues yo creo que pueden ser momentos diferentes de tu vida, pero el estar detrás de la camilla te aporta algo en tu vida que nada más te lo puede aportar. Entonces, si yo no fuese, la pregunta va más enfocada a si de repente salgo de la profesión o si nunca hubiera entrado. Ambas. Si de Porque, repente, si de repente salgo, la respuesta es fácil, es durante un tiempo guay, porque todavía, o sea, puedo satisfacerme haciendo otras cosas, pero me gusta mucho estar en contacto con la gente. Entonces, bueno, pues tendría que reemplazarlo de otra manera para no volver nunca a ser fisio, a tratar de manera clínica. Y si la pregunta es, ¿qué haría si yo fuese el paciente o si nunca hubiese sido fisio? Yo ya he sido paciente de otros fisios y me mola mucho, tío. Me mola porque
me doy cuenta de cosas que hago mal y digo, hostia, qué bien lo hace, ¿sabes? Incluso de cosas de, hostia, me ha hecho una pregunta súper interesante que no se me había ocurrido nunca preguntarle a un paciente en esta situación. O me está haciendo algo, hostia, es que noto eso y eso es muy incómodo, eso no lo puedo hacer. Hostia, me está haciendo justo lo que necesito que me haga. Me ha propuesto un ejercicio, una variación de 1 milímetro y me lo ha cambiado todo. Y digo, hostia, yo pensaba que era especialista en ejercicio, pues toma, bofetada de humildad. Y si nunca lo hubiera sido, si nunca hubiera sido fisio, yo creo que vería al profesional de la salud con el ojo que creo que nos ven muy habitualmente, que es el ojo de, a ver qué me hace esto. ¿Sabes? Hace poquito me operé de los ojos y fui paciente de un oftalmólogo. No estuve nada cómodo, es una operación muy jodida, o sea, no es una zona sensible, cero conexión, ni siquiera justamente mirarte a los ojos, no me miraba a los ojos, ¿sabes? O no lo veías tú, a lo mejor. No, 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 me miró a los ojos cuando me anestesio, ahí sí que me miró bien a los ojos, pero no a las pupilas, al entorno. Em, y eso no me gustó. Cuando he sido paciente y me han tratado muy bien, ahí sí que digo, wow, esto sí que mola. Aquí sí que me siento acompañado, sí que siento que hay un capitán en el barco que se supone que tiene que llegar a un puerto. ¿No te pasa que si ahora valora, tiene mucho más respeto a los profesionales en general? Pero yo es que a cualquiera, a lo mejor también es por la edad, pero yo ahora valoro cualquier profesión mucho, y sobre todo si está de cara al público, lo valoro mucho más que antes y tengo muchísimo, siempre tengo respeto, soy una persona considero respetuosa, pero ahora voy a una panadería y le digo 7 veces gracias, porque es con lo que a mí me gustaría sentir. Cuando a mí un paciente me viene, buenos días, ¿cómo estás hoy? No sé qué, te voy a enseñar no sé qué. El otro día me dieron una lista con canciones. Mira, para que aprendas francés, estas canciones. Pues yo hago eso, tío, ahora sea el panadero, Eso sea el mola. carnicero. Sí, justo estabas diciendo del panadero. El otro día compré una barra pan a las 9 y pico de la noche. Claro, 9 y pico de la noche en Francia está todo cerrado y había una sola panadería y estaban justo cerrando. Entonces, había como 3 personas y estaba la dependiente estaba queriendo irse ya, estaba muy cansada de todo. Y nada, dice la pregunta de cómo ha ido el día. Porque se me ocurrió. Y de repente me sonrió y dije, joder, tío, bien, qué bien que has hecho esa pregunta, que es una tontería, pero ya, o sea, ¿sabes? Como que hubo un poquito de conexión no eres un cliente que entra, paga y se va. Claro, Ya es como, hostia, te has preocupado total. porque me ves cansada, ves que es la última hora que estoy intentando hacer la caja cuando todavía tengo clientes. Y le pregunté qué tal el día y me dijo, pues muy liado, estoy cansada, tal. Es que no sé ni lo que me dijo, no sé ni lo que me respondió, pero me sonrió, que eso es lo importante. Lo que dices, ¿no? Que no recuerdas lo que hace o dice la gente, sino recuerdas lo que te hace sentir. A mí me hizo sentir bien porque dije, joder, pues esto es una pregunta que podrían no haberle hecho porque nadie la hace o poca gente la hace y le ha molado a esa señora, pues yo estoy contento. Yo si no fuera por esos pequeños momentos no seguiría la profesión. Quiero decir, a mí hay 3, 4 momentos, hay 3, 4 momentos clave en los que digo, vale, soy feliz haciendo esto. Si no tuviera esos pequeños momentos de que alguien me pregunte algo o de que alguien me dé las gracias por tal, sería más duro, creo De yo. hecho, mira, el otro día le hice una señora, una paciente, me estuvo ayudando en un problema que tenía y además vi que se implicó porque ya, o sea, se lo apuntó, me dijo que iba a llamar a tal, iba a hacer cosas, ¿vale? Sí, vale, si tiene tiempo, pero tiene ganas, Ujú. tiene esa diligencia. Y entonces yo lo que le hice fue decirle, esta sesión es gratuita. Y me dice, no, no, pero ¿cómo? Digo que sí, que es gratuita, que me da igual, que es que no quiero tu dinero, ya me has pagado más que de sobra con simplemente en la manera en que has querido ayudarme. Y me moló, tío, porque, joder, a esa señora ya le cambias el día y dices, no le va a cambiar el pagarte más o menos, no le va a cambiar nada. Y a mí tampoco me va a cambiar que me pague o no un día. Si no me paga nunca, entonces ya sí que sería un poco abuso, pero no me paga una sesión, pues no pasa absolutamente nada, ni para ella ni para mí. Pero es el detalle, ¿sabes? Porque ella tuvo el detalle conmigo. Creo que es de las pocas veces que se hacen, pasa pocas veces en la vida, pero haces cosas sin un propósito. Normalmente siempre hacemos algo por un propósito, o por nuestro ego, o por sentirnos bien porque tal,
pero hay veces que haces cosas desinteresadas, de verdad, de corazón. Además suelen ser cosas así rápidas, de pum, se me ocurre hacer esto y lo hago. Por ejemplo, no pagues hoy. Y ahí es cuando de verdad te sientes bien de verdad, porque hay veces que haces algo con un fin. Dice, venga, le voy a decir hoy que no pague para que el próximo día se traiga, no sé qué. Pero cuando de verdad lo haces de corazón, tío, Genuinamente, ¿no? es que eso marca también, habla mucho de la persona, tío. A mí me gusta mucho eso. Cuando Joder, veo sí. esos momentos, pues No sé si tenemos alguna preguntilla más por ahí. yo creo que no tenemos más preguntas. Yo quiero comentar también qué sería de mí si no hubiera Ah, sido claro, es verdad que no te la preguntas de ti. fisioterapia. Yo creo que si me bebo dos más de esta, a lo mejor Se te yo suelta la me lengua. emociono, pero lo digo sobre todo por lo que me han ido contando la gente. No hablo lo que yo siento, sino lo que me han dicho. Me han dicho que he crecido mucho como persona, y yo creo que gracias a esto también, lo que te he dicho antes, han sido años de mucha maduración, de mucha madurez y mucho crecimiento, no solo por la fisioterapia, pero el hecho de que cada día aprenda historias nuevas de cada paciente y que vivamos juntos cada progresión como una victoria, hace que yo me sienta mejor. Es como Joder. esa oxitocina, esa adrenalina que libero cuando veo pacientes. Y es casi adictivo, ¿eh? Resulta un poco adictivo y yo he durado 2 meses sin trabajar, tío. He estado 2 meses y ya he dicho, tío, me vengo a donde sea, es que no puedo estar, aunque, incluso aunque no cobrara, preferiría estar trabajando a veces en determinados momentos que estar en mi casa sin hacer nada, tío. Como dices, a veces. A veces, Porque claro. trabajar 8 horas al día, pues, No, 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 oye, claro. igual es Mm, lo que hablábamos. Ayer lo hablaba, no sé si lo hablaba contigo. em, que te puede gustar algo mucho, pero nunca vas a hacer eso durante 8 horas. no, Te gusta mucho la pintura, no vas a pintar 8 horas de un cuadro. A no ser que sea tu trabajo, o a no ser que tengas una obsesión y ya no es sano. Si te gusta mucho el cine, mírate 4 películas de 2 horas. Te pegas un tiro. pero yo creo que estamos diseñados, no somos perfectos, somos imperfectos. No estamos diseñados para hacer lo que queremos hacer realmente. Siempre tenemos otras cosas que nos distraen o tenemos algo que nos aleja de ese objetivo. Pero eso también es normal y bonito. Y creo que cuando peor estás de aquí es cuando estás tan focus que pierdes un poco lo que hay alrededor. Cuando de verdad enfocas tanto que los de los lados se te va un poco Nos de... está diciendo que trabajar es volverte loco. No, pero cuando enfocas todo al Al trabajo trabajo. o toda una tarea, y a la motivación, yo qué sé, al individualismo, que es todo lo que hablé también ayer con un colega, se te va un poco el norte, creo yo. Tienes que combinar muchas cosas. Tienes que combinar esto con ver ahora un monumento, con hacer un podcast y luego mañana trabajar. Si solo haces el podcast, si solo trabajas, si solo te fijas en los números del podcast, se te va la cabeza. Total. Sí, porque en realidad tu objetivo de hacer un podcast o de ganar dinero o de no es en sí el hacer el podcast, sino lo que puedes conseguir con ello. Ganar dinero no es ganar dinero en sí, sino lo que puedes hacer con ello. Claro, sí, además, bueno, y eso ya depende de cada uno también, el objetivo que tenga, pero en Pero mi es un caso poco es poder, el proceso y el resultado. Hay cosas que las haces por el proceso en sí y hay cosas que las haces por el resultado. Tú cuando tratas a un paciente, lo haces porque el proceso en sí te gusta, te motiva. y es necesario hacerlo. No, no, me refiero que cuando tratas a un paciente, el proceso en sí te gusta, te lo Bueno, pasas bien. Pero claro, no con todos los pacientes. ¿Por qué? Sigues haciendo ese tratamiento a ese paciente que odias, que los hay también, porque detrás tienes un resultado. Necesitas cobrar, pero no claro, puedes eso te iba a rechazarlo. decir. Entonces, proceso y resultado tienen que ir muy de la mano. Si solamente haces cosas en las que te gusta el proceso, como esto, puede que tengas un resultado que no quieres. Y por eso haces esto de manera, pues, moderada. Casi nunca es. Casi nunca, bueno. Pero lo haces de una manera en la que te contienes, Claro, porque si lo hicieses demasiado, ya no te gustaría el resultado. Y pasa lo mismo con el trabajar. Lo que quieres trabajando en sí es el resultado. Pero claro, si no metes cosas en las que te guste durante el claro, tienes que proceso, meter ingredientes. si no haces que el proceso sea bueno, el resultado no te va a satisfacer. O sí, pero durante un corto periodo de tiempo. Tú puedes hacerte, yo qué sé, una vendimia en la que trabajas 14 horas al día al sol y luego te van a pagar una cantidad importante. Y dices, pues me vale. Pero no haces eso durante 12 meses, durante 6 años. No. Y eso es lo que todavía nos hace que estemos unidos a nuestra profesión, que nos gusta, que vamos metiendo ingredientes dentro Mm. de esa receta para que nos guste el resultado. Y el resultado es mucho mejor en Francia. Hala, ahí lo dejo. Bueno, pues yo creo que hemos acabado por hoy.
que de hecho ahora tengo que coger un transporte 9 horitas para volver a casa. Así que nada, yo creo que os dejamos por aquí. Si queréis que volvamos, bueno, él va a colaborar más veces conmigo, va a salir más veces por aquí, que seguro que tiene muchísimas cosas que contar, ya lo estoy viendo que el tío Hay habla, palique, hay palique. habla para rato. Así que nada, os dejo brindando. A este ya no le queda ni copa, pero os dejamos por aquí. Un saludo, un besito Un y abrazo. pasarlo bien. Chao.